Desde los 7 años, Tracy Rayner llamaba papá a Rob Rayner con la confianza desprevenida y el amor incondicional de una niña que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. Para Rob, Tracy nunca fue simplemente adoptada. En su corazón era su primera hija, la niña que le cambió la pequeña mano que sostuvo mientras la guiaba suavemente hacia la edad adulta y el mundo del cine. Un día antes de la tragedia, Tracy estaba sentada frente a Rob en la mesa de la casa de los Brentwood, escuchándole contar viejas historias, riendo juntos, de esa manera familiar y sin esfuerzo que hacía que el tiempo pareciera irrelevante, como si nada pudiera romper el ritmo de su vínculo. Al día siguiente, el padre que ella veneraba por encima de todos los demás fue asesinado en esa misma casa. Y la verdad más devastadora de todas fue que la persona responsable era Nick, el hijo que Rob había amado, defendido y protegido sin cuestionar durante años. Inmediatamente después, Tracy optó por el silencio. Su dolor era demasiado profundo, demasiado privado para ser hablado en voz alta. Pero cuando las mentiras maliciosas comenzaron a extenderse por las redes sociales, tergiversando y distorsionando la imagen del hombre que amaba, se dio cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. Tracy se presentó ante el mundo y habló de un Rob Rayner hecho de carne y hueso, no de titulares ni de ideología. Habló de un padre que la amaba tan profundamente que no la trataba de forma diferente a cualquier hijo suyo, asegurándose incluso de que recibiría una parte de su herencia de $200 millones como afirmación final de una verdad que ella siempre había sabido: tú siempre has sido mi hijo. Con una voz que temblaba pero que no flaqueaba, Tracy reveló también la cruel realidad de Nick Rayner, el hijo que Rob había protegido hasta el final, el mismo hijo cuyas acciones destrozaron una familia y crearon una tragedia que nadie quería nombrar en voz alta. Después de 2025 de diciembre, el día en que Rob Rayner y Michelle Singer Rayner fueron asesinados en su casa de Brentwood. Tracy pareció caer en un vacío sin fondo. El hombre que la había elegido en 1971, que le había dado su nombre y su amor, desapareció del mundo de la noche a la mañana. En aquellos primeros días estuvo a punto de derrumbarse bajo el peso de todo aquello. Cuando por fin compareció ante la prensa, sus palabras salieron fracturadas y frágiles. «Vengo de la mejor familia que he conocido», susurró. «No sé qué más decir, estoy en shock». Pero el dolor más profundo no provenía solo de la pérdida, sino de lo que vino después. Abrir las redes sociales se convirtió en un acto de resistencia. Tracy se encontró mirando palabras despojadas de empatía, comentarios afilados con crueldad. La gente criticaba a su padre por sus creencias políticas, lo juzgaba a través de fragmentos distorsionados, y algunos incluso expresaban satisfacción por la muerte de Rob y Michelle. Cada frase se sentía como otra cuchilla clavada en una herida que aún no había empezado a cicatrizar. Hablaban de Rob como un símbolo, como una controversia, pero ninguno de ellos lo había visto nunca en la tranquilidad de la cocina matutina, preguntando si su hija había comido, si estaba cansada, si necesitaba a su padre cerca. Tracy estaba sentada sola en la vieja casa, aferrada a una fotografía enmarcada de Rob, llevándola en brazos cuando ella solo tenía 7 años. Aquel fue el día en que él la eligió no por sangre, sino por amor. Le dio su apellido, un hogar y un sentido de permanencia que ella nunca había conocido. Con ese recuerdo llegó el dolor y la rabia, porque unos desconocidos pisotearan los momentos más sagrados de su vida, rabia, porque no tuvieran ni idea de lo amable, firme y ferozmente leal que era Rob Rayner como padre, un hombre que anteponía la familia a toda gloria y utilizaba su voz para proteger lo que creía justo. Al final, Tracy decidió hablar no para discutir, sino para dar testimonio de una verdad que importaba más que cualquier relato público. «Si la gente solo recuerda a mi padre a través de la polémica», dijo entre lágrimas, «entonces, por favor, déjenme decir una cosa más: mi padre nos quiso con todo lo que tenía». No era una defensa. Era un testimonio dicho por un niño que había crecido envuelto en paciencia, protección y amor incondicional. Mientras hablaba, cada recuerdo llevaba a Tracy de vuelta al principio, al momento en que una niña de 7 años miró a un hombre que apenas conocía,
que se inclinó hasta su altura y le sonrió. Tracy Rayner nació en 1964 en Albuquerque, Nuevo México, en una infancia tranquila y en muchos sentidos solitaria. Sus primeros años se desarrollaron en casa de sus abuelos, llena de relojes que hacían tic-tac y mesas llenas que aún se sentían incompletas sin la presencia de una madre. Desde muy pequeña, Tracy apenas vio a ninguno de sus padres biológicos. Penny Marshall trabajaba incansablemente para encontrar su sitio en Hollywood, salía temprano y volvía tarde. Tracy creció esperando a que sonara el teléfono, esperando un abrazo de fin de semana, esperando la promesa de que su madre volvería pronto a casa. Cada vez que preguntaba por su padre, los adultos callaban. Aprendió pronto a obedecer como si temiera que preguntar demasiado pudiera convertirla en una carga. Todo cambió en 1971, cuando Penny se casó con Rob Reiner. Para Tracy, Rob apareció primero como un amable desconocido alto y de voz suave que siempre se inclinaba para mirarla a los ojos cuando hablaba. Apenas unos meses después de la boda, el 10 de abril, Rob adoptó oficialmente a Tracy a la edad de 7 años. No hubo una gran ceremonia, ni cámaras, ni aplausos, pero para Tracy el momento tuvo el peso de toda una vida. Cuando Rob firmó los papeles de la adopción, y ella adoptó el apellido Rayner Tracy, aún no entendía el significado legal. Lo que entendía con absoluta claridad era la sensación de ser elegida, de ser mantenida. Rob le puso una mano en el hombro y habló en voz baja como si el momento en sí fuera frágil. A partir de ahora eres mi hija, Tracy. Siempre estaré aquí para ti. Aquellas palabras no resonaron con fuerza, pero echaron raíces profundas en el corazón de una niña que siempre había temido quedarse atrás. Desde aquel día le llamó papá sin dudarlo. A lo largo de las 1970s, Tracy creció en el hogar de los Rayner Marshall, en Los Ángeles, rodeada de risas, guiones de cine y conversaciones interminables. Rob la llevaba a menudo al plató de All in the Family, dejándola sentarse en su regazo entre toma y toma. Bromeaba con ella medio en serio, medio en broma. «Ves, hago de cabeza de carne, pero en la vida real soy muy listo». Tracy soltaba una risita agarrándole la mano, sintiéndose completamente segura en medio de las luces brillantes y el ruido del mundo de los adultos. En casa, Rob nunca dejaba de dedicarle tiempo. Le leía cuentos antes de dormir, escuchaba pacientemente las divagaciones escolares y le enseñaba a lanzar una pelota de béisbol en el patio trasero, incluso cuando la pelota apenas salía de sus manos. Él se limitaba a sonreír y decir, «No pasa nada, estás aprendiendo». Aquella paciencia enseñó a Tracy que el amor no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba permanecer. A medida que Tracy crecía y era más consciente del mundo, se dio cuenta de que Rob era mucho más que el marido de su madre. Él era quien escuchaba cada pregunta ingenua, cada preocupación no expresada. Una vez cuando llegó a casa llorando, después de que se burlaran de ella en el colegio, Rob se sentó a su lado en silencio durante un largo rato y luego le dijo, «No tienes que ser como los demás, solo tienes que ser Tracy». Esa frase se convirtió en un ancla que llevó consigo el resto de su vida. Por 1980, Tracy estudiaba en el Lycée Français de Los Ángeles y organizaba el primer baile de graduación de la escuela en el Hotel Beverly Hills. En una sala llena de luces y emoción, Rob no buscó llamar la atención. Llegó, antes le ajustó el vestido, la estudió durante un largo momento y sonrió. «Creo que hoy eres la directora», dijo. Para Tracy fue una forma silenciosa pero completa de reconocimiento, la prueba de que estaba preparada para dar el paso al mundo. Cuando Tracy tenía 17 años, Rob y Penny se divorciaron. Fue la primera gran fractura de su adolescencia. Tracy estaba aterrorizada, segura de que podría perder a otro padre. Pero Rob nunca se fue. Se quedó exactamente como había prometido, demostrando que el amor elegido es a menudo más fuerte que el amor heredado. Pero Rob no desapareció. Seguía recogiéndola todos los fines de semana, la llevaba a tomar un helado, conducía despacio y le decía, «El divorcio es cosa de adultos, no nuestra. Siempre serás mi hija. Nada puede cambiar eso».
Esas palabras se convirtieron en el apoyo que ayudó a Tracy a mantenerse firme durante unos años turbulentos. En los años siguientes, Tracy empezó a dedicarse a la interpretación. Rob no la forzó ni idealizó el camino que tenía por delante. Simplemente estuvo a su lado, la guió cuando fue necesario y confió plenamente en ella. Invitó a Tracy a aparecer en pequeños papeles simples cameos. En 1987, cuando Tracy apareció en La Princesa Prometida, Rob sonrió amablemente y dijo: «Mi hija tiene que aparecer en una película de cuento de hadas». En el plató, Tracy captó la mirada de Rob, no la mirada de un director hacia un actor, sino la mirada de un padre que ve crecer a su hijo. En ese momento, Tracy comprendió que Rob Reiner nunca había sido un mero padre adoptivo sobre el papel. Fue él quien la eligió, se quedó con ella y la amó con callada persistencia, un amor que no necesitaba lazos de sangre, pero que era lo bastante profundo como para convertirse en familia. Hacia las 1990s, cuando Tracy se casó y tuvo sus propios hijos, Rob Reiner asumió el papel de abuelo con toda su dulzura natural. A menudo se pasaba por casa de su hija en las tardes tranquilas, arremangándose para sostener a sus nietos, paseándose de un lado a otro, mientras los calmaba. Ven aquí, con el abuelo. El abuelo está aquí». Su voz era grave y pausada, transmitía una sensación de paz difícil de nombrar que hacía que toda la casa se sintiera más tranquila. A Rob le gustaba sentarse en el suelo a jugar con los nietos, a apilar torpes piezas de puzzle y reírse cuando la torre se derrumbaba. Les contaba historias muy corrientes sobre rodajes que duraban hasta medianoche, sobre la risa de Penny, llenando la cocina, sobre Tracy de pequeña escapándose de las siestas solo para verle escribir guiones. «Tu madre era muy cabezota por aquel entonces», dijo volviéndose hacia Tracy con una sonrisa amable, pero cabezota de una forma muy adorable. A veces Tracy se quedaba callada en la puerta mirando cómo su padre abrazaba a sus nietos, sintiendo una calidez mezclada con una opresión en el pecho. La forma en que Rob limpiaba la boca de un niño, la forma en que calmaba pacientemente cada sollozo, le traían recuerdos de ella misma a los 7 años. Cuando Tracy se agotó por el llanto de sus hijos, Rob le puso una mano en el hombro y le dijo despacio: «Lo estás haciendo muy bien. Ser madre no requiere perfección, solo requiere estar ahí». Por las tardes, cuando los niños dormían, los dos se sentaban juntos a la mesa de la cocina con la luz amarilla reflejándose en las arrugas de la cara de Rob. Este miró a Tracy durante largo rato y le dijo: «Estoy orgulloso de ti. Creciste fuerte, amable y cariñosa. Te veo en tu forma de ser madre». Tracy se agachó y le abrazó con fuerza, susurrando a papá, su voz temblorosa pero segura. Pero lo más maravilloso que hizo que Tracy siempre respetara a Rob y se sintiera cerca de él fue que incluso después de que formara una nueva familia, siempre la invitaba a las reuniones familiares para que pudieran seguir conectados. Justo después de que Rob Reiner se casara con Michelle y se mudaran a la casa de Brentwood en 1989, Tracy se dio cuenta de que no la dejaban de lado como había temido en silencio cuando era una niña en una familia mixta. Al contrario, a menudo la invitaban a visitarla, a cenar y a pasar la noche como si la puerta estuviera siempre abierta para ella. La primera vez que entró en la nueva casa, Tracy recordó a Rob sonriendo amablemente y diciendo: «Esta casa siempre será tu hogar». Aquella frase disolvió todas las distancias en su interior. Para Tracy, Michelle no era simplemente la nueva esposa de papá en un sentido frío. Era atenta, amable y sabía escuchar. Michelle le preguntaba a Tracy qué le gustaba comer, a qué horario estaba acostumbrada e incluso se fijaba en los detalles más nimios. Una vez, cuando Tracy mencionó casualmente una sopa que Penny solía hacer, Michelle se acordó y la cocinó el fin de semana siguiente. «Tu padre habla mucho de ti», dijo en voz baja. Tracy comprendió que el amor en esta casa no necesitaba grandes gestos, solo sinceridad. Rob se interpuso entre las dos mujeres importantes de su vida, tratando siempre de mantenerlo todo en paz. Se sentía orgulloso de ver a sus hijos reunidos en torno a la mesa, aunque no todos compartieran el mismo linaje. Tracy recordaba las tardes en las que Rob sostenía a Jake en brazos
miraba a Romy jugar en el suelo, y se volvía para preguntarle: ¿crees que es divertido que nuestra casa sea tan ruidosa? Tracy sonreía y asentía con la cabeza, porque realmente sentía que aún pertenecía a aquel lugar. Con Romy, su hermana menor, Tracy no tardó en estrechar lazos de una forma muy natural. La diferencia de edad no las distanciaba, sino que Tracy jugaba con Romy como dos amigas. Inventaba juegos, leía cuentos, susurraba secretos de niña. Una vez Romy rodeó el cuello de Tracy con sus brazos y le dijo: «Tú eres la que más me gusta». Tracy rió, y su corazón se ablandó sintiendo que no solo había ganado una hermana, sino también un nuevo trozo de infancia. Jake era diferente, mayor y más callado, pero siempre recibía a Tracy con calidez y educación. Cada vez que Tracy venía, Jake corría a abrir la puerta antes que los adultos, sonriendo y diciendo: «Tracy está aquí». Le gustaba enseñarle cosas nuevas, contarle historias del colegio, y Tracy siempre percibía en Jake una profunda necesidad de ser reconocido para ser visto. En él veía una fragilidad familiar muy parecida a la de su yo más joven. Solo Nick incomodaba a Tracy. Desde sus primeros encuentros, Nick hablaba poco a menudo, manteniéndose al margen, observando más que participando. Su mirada inquietaba a Tracy, una mirada fría e ilegible, distinta de la timidez de un niño. Una vez Tracy sorprendió a Nick mirándola fijamente durante mucho tiempo sin sonreír, sin saludar, solo en silencio. Se volvió hacia Rob, pero él estaba ocupado hablando con Michelle y no se dio cuenta de aquel momento. Tracy nunca dijo abiertamente que tuviera miedo, pero siempre mantenía una prudente distancia con Nick, no por antipatía, sino por una vaga intuición que no podía nombrar. Cuando Nick estaba cerca, el ambiente de la habitación se sentía más pesado, más tranquilo. Michelle se dio cuenta una vez y la tranquilizó suavemente. «Nick solo está tranquilo, no te preocupes». Tracy asintió, pero el malestar persistía. Más tarde, durante los años en que Nick tenía 15 años y empezaba a hundirse más en la adicción, Rob Reiner llamaba a menudo a Tracy a altas horas de la noche. Su voz a través del teléfono era lenta y pesada, carente del humor familiar. «No puedo dormir», dijo en voz baja. «No dejo de pensar en Nick y de preguntarme en qué me he equivocado». Tracy escuchó en silencio, comprendiendo que era la voz de un padre atormentándose noche tras noche. Rob le contó que se quedaba delante de la puerta de la habitación de Nick, con miedo a llamar, con miedo a ver el vacío en los ojos de su hijo. «Quiero a todos mis hijos por igual», se atragantó, pero con Nick vivo con un miedo constante. Miedo de no salvarle a tiempo. El corazón de Tracy se apretó mientras escuchaba. Se dio cuenta de que el dolor de Rob no era ruidoso, sino que se prolongaba humeante, erosionándole día a día. Y Tracy lo comprendía más profundamente que nadie, porque para entonces ella misma era madre. Cuando Rob dijo: «Solo cuando eres padre comprendes lo que es realmente la impotencia», Tracy solo pudo asentir entre lágrimas. Veía a sus hijos dormir plácidamente cada noche y comprendía por qué Rob no podía dejarlo ir por muchas veces que Nick le hiciera daño. El amor de un padre no tiene escapatoria, solo se hace más profundo con el tiempo. Hubo llamadas en las que Tracy no ofreció ningún consejo, limitándose a dejar hablar a Rob, que suspiró: «Lo cambiaría todo con tal de que mi hijo pudiera vivir una vida normal». Tracy contestó en voz baja: «Lo sé, papá. Si fuera yo haría lo mismo». Aquel fue un momento en el que dos generaciones de padres se miraron a través del dolor compartido sin dar explicaciones. Era la comprensión de dos adultos, dos personas que se habían llevado el uno al otro a través de todas las penas y alegrías de la vida. La relación entre Tracy y Rob Reiner siguió siendo sagrada en ese sentido. Durante décadas después, Tracy continuó estando presente en la vida de Rob. En 2017, en la ceremonia de pedida de mano y huella de Carl y Rob Reiner en el teatro chino TCL, Tracy estaba de pie junto a su padre adoptivo. Los ojos le brillaban mientras la presentaba. «Esta es Tracy, mi hija mayor, la mayor alegría de mi vida». Le cogió la mano con fuerza y le susurró: «Te quiero, papá. Gracias por elegirme como hija». En los 2020, a pesar de las apretadas agendas repletas de proyectos cinematográficos y activismo social, Rob Reiner y Tracy
mantuvieron la costumbre de verse a menudo. Les gustaba tomar café en una cafetería familiar cerca de Brentwood, o Tracy visitaba la casa para pasar tiempo con sus hermanos. Rob siempre reservaba tiempo solo para ella, preguntándole por su trabajo como actriz y su vida personal, como compensando los años de distancia en el pasado. Sin embargo, todo empezó a cambiar a principios de 2025. Una tarde de enero, Rob le pidió a Tracy que se reuniera con él en privado en un tranquilo restaurante de Los Ángeles. Parecía más serio de lo habitual sosteniendo su café sin bebérselo. Tras una conversación informal, Rob la miró directamente y le dijo: «Tracy, tengo una decisión muy importante que quiero contarte». Rob hablaba claro sin titubeos. Estaba reorganizando todo para el futuro y quería dividir todos sus bienes a partes iguales en 4 partes para sus 4 hijos, Jake, Nick, Romy y Tracy. «Tú eres mi hija mayor, Tracy. Incluso sin lazos de sangre, eres igual a tus hermanos. Quiero que recibas tu parte cuando yo ya no esté», dijo Rob con voz cálida pero firme. Tracy se quedó atónita con lágrimas cayéndole por la cara. Sacudió la cabeza. «No, papá, no lo necesito. Ya he recibido mucho de ti. Sé que tú y mamá dan mucho a la caridad. Deja esa parte para Jake, Nick y Romy». Pero Rob le cogió la mano con suavidad y le dijo: «No, hija mía, esta es mi decisión. Te lo mereces. Y así escribiré mi testamento. Quiero que sepas que siempre te he considerado mía». Tracy lloró suavemente y susurró: «No quiero que nadie piense que estás mostrando favoritismo». Rob negó con la cabeza. «Solo quiero hacer lo que mi corazón sienta bien». Tras aquel encuentro, Tracy pensó que todo quedaría en una decisión privada entre padre e hija. Pero con el paso del tiempo, empezaron a formarse grietas invisibles en el seno de la familia. En septiembre de 2025, Nick reapareció de repente. De una figura errante y desaliñada, Nick volvió a casa con aspecto agotado, pero con los ojos más afilados que nunca. Al principio todos se sintieron aliviados. Michelle abrazó a su hijo y lloró. Rob le palmeó el hombro. «Ya estás en casa, lo superaremos juntos». Pero pocos días después, Nick oyó accidentalmente una conversación entre Rob y un abogado sobre el testamento. Cuando supo que los bienes se dividirían a partes iguales en 4 partes, incluida Tracy, la hermanastra de la que siempre se había sentido distanciado, Nick estalló. Irrumpió en la habitación de su padre gritando: «¿Por qué le das nada a Tracy? Ni siquiera es tu hija biológica. Soy tu hijo. Necesito ese dinero para rehacer mi vida». Tracy se quedó helada mientras Rob miraba a su hijo con más dolor que rabia. «Basta», Nick, dijo Rob con voz temblorosa pero decidida. «Es mi decisión». Pero esas palabras no hicieron más que avivar el fuego. Nick dejó escapar una risa amarga con los ojos llenos de resentimiento. Por primera vez, Tracy sintió auténtico miedo al ver cómo crecía el odio dentro de la casa que una vez se había llamado familia. Tras esa explicación, Nick se negó a escuchar, destrozó objetos y se marchó furioso. Cuando más tarde Tracy oyó a Rob contarlo por teléfono, solo pudo suspirar. «Papá, te lo dije». No quería causar problemas a la familia. Rob la tranquilizó. «No te preocupes, hija mía. Yo me encargo». Después de aquel día, Tracy mantuvo deliberadamente las distancias durante un tiempo. Llamó a Rob ahogándose. «Tal vez deberías volver a cambiarlo». «No necesito nada». Rob guardó silencio durante un buen rato antes de decir: «Si hiciera eso, traicionaría el amor que te tengo». Nunca imaginó que la cariñosa decisión de su padre encendería involuntariamente una ira latente que llevaba mucho tiempo enterrada en su hermano pequeño. Justo un día antes de la tragedia del 2025 de diciembre, Tracy aún tenía planes para reunirse con Rob. Se sentaron uno frente al otro en la familiar casa de Brentwood, hablando de cosas triviales, riéndose de viejos recuerdos como si el tiempo nunca hubiera pasado. Rob contó un tonto recuerdo entre bastidores de hace décadas. Tracy se rió a carcajadas y él la miró con la familiar mirada afectuosa. Ninguno de los dos sabía que aquel sería su último encuentro. Antes de despedirse, Rob estrechó a Tracy durante largo rato, un abrazo más fuerte de lo habitual, como si quisiera grabar su figura en los rincones más profundos de su memoria. Se inclinó hacia ella con voz lenta y cálida. «Eres el mayor regalo que me ha dado la vida».
Tracy se rió bromeando con que su padre siempre decía cosas que le daban ganas de llorar. Salió de casa con una rara sensación de paz, llevando la imagen de su padre todavía fuerte, todavía allí firme como siempre. Entonces, a la mañana siguiente, 14 de diciembre, el mundo de Tracy se derrumbó. El teléfono sonó breve y cruel, con la devastadora noticia de que nunca habría imaginado que Rob había sido asesinado. Michelle también se había ido, y lo más horrible es que el nombre mencionado como autor del crimen era Nick, el que había apuñalado a sus propios padres docenas de veces. Tracy se quedó paralizada con la mente en blanco, los oídos zumbándole solo con las palabras de Rob del día anterior resonando sin cesar en su cabeza. El arrepentimiento la golpeó ferozmente. Tracy se atormentó por no haberse quedado más tiempo, por no haber hecho una pregunta más, por no haber notado nada raro en aquel abrazo. Si tan solo se hubiera quedado aquella noche, si al menos le hubiera llamado antes. Si al menos... Pero todos los «si al menos» carecían de sentido ante una verdad irreversible. Junto al dolor había una ira ardiente. Tracy no podía aceptar que Nick le hubiera quitado al padre que la había elegido amado y protegido toda su vida. El hombre que le había dado un apellido, un hogar y un sentido de pertenencia, se había ido por culpa de la misma niña que antes había tolerado ciegamente. Cada vez que pensaba en ello, el corazón de Tracy se sentía destrozado. En las noches de insomnio, Tracy solo podía aferrarse al recuerdo de aquel último abrazo para mantenerse en pie. En medio de la pérdida y la rabia, comprendió que lo único que Nick nunca podría robarle era el amor que Rob le había dado, un amor totalmente incondicional, que permanecería con Tracy el resto de su vida. Ahora que Rob Reiner ya no está, Tracy sigue sintiendo su amor como algo que nunca la ha abandonado de verdad. Desde la niña de 7 años en 1971, cuya mano sostuvo al darle la bienvenida a la familia, hasta la mujer de 61 años en 2025, ante una pérdida irreparable. Tracy siempre ha conocido una verdad inmutable. Rob no fue solo un padre adoptivo. Fue quien la eligió, se quedó con ella y la amó con un amor paternal silencioso, pero para toda la vida. Ese vínculo padre-hija no necesitaba grandes palabras ni luces de escenario. Se construyó a base de abrazos, palabras amables y las innumerables veces que Rob estuvo al lado de Tracy en todas las dificultades. «Vengo de la mejor familia que he conocido», dijo Tracy una vez, y en esa familia, Rob Reiner siempre sería el padre que convirtió a una pequeña niña de Nuevo México en su propia princesa, a través de la bondad, la paciencia y el amor incondicional. ¿Qué crees que hace realmente a un padre sangre o la elección de amar y sacrificar toda una vida? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te gustan las historias conmovedoras sobre el parentesco familiar y las verdades ocultas tras los focos, no olvides suscribirte y seguirnos para no perderte las próximas historias. Gracias por escuchar hasta la última línea.